¿Vas a Buenos compartir días. el libro? Sí, sí, sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos, con todas. Bueno, vamos a empezar con el estudio para continuar desde el punto de vista morfológico, eh, que es muy interesante esta parte porque justamente a raíz de estos primeros estudios que se hicieron con relación a morfología, surge luego el texto Morfología, ¿no? De morfología que es firmado por el Pepe Praco de José Caballero, ¿no? Entonces, a raíz de esos estudios, de esos primeros trabajos que se fueron haciendo con relación a lo morfológico, surge ese texto, ¿no? El texto de morfología, lógicamente, desde el punto de vista morfológico, es mucho más avanzado y más completo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver esta parte de aquí del texto que les comparto. Formación de la figura partiendo de la primera, generadora del resto, la máquina punto. Se considera así cuando se desarrolla como cuadrado al ser estática. El círculo es el cuadrado en movimiento. Sí, cuando tenemos un cuadrado y le ponemos a mover, lógicamente va tomando circularidad, ¿no? Se concreta el punto, ¿no? Aquí está graficado ese ejemplo, ¿no? Si tenemos un cuadrado y este cuadrado se pone en movimiento, se va dando, ¿sí? Y queda el, el cuadrado convertido en un círculo, en un punto, ¿no? Si es un cuadrado pequeño. Acuérdense que también la máquina punto también es llamada la máquina 4, ¿sí? Porque está dividida en cuatro partes y en cuatro ciclos y ocho semiciclos. Bueno, se considera así cuando se desarrolla uno como cuadrado al ser estática. El círculo es el cuadrado en movimiento. Sabemos que es una máquina planetaria y sirve para interpretar ciclos mínimos internos a otros mayores. Consta de cuatro ciclos divididos en dos hemiciclos cada uno, es decir, ocho hemiciclos. ¿Sí? Y cuando habla de lo es una máquina planetaria se refiere a que eh, a nivel astrológico, digamos, el estudio del planeta es como más local que a nivel de las constelaciones. Tomemos en cuenta que el Sol atraviesa el cielo por las constelaciones en un año, ¿no? ¿Sí? En lo que se llama la elíptica, que es por donde pasa el Sol, es, entonces las constelaciones es un ciclo anual. El planetario tiene un movimiento más corto, igual que el lunar. Sí, son ciclos más pequeños y sirve para interpretar ciclos mínimos internos a otros mayores. Consta de cuatro ciclos divididos en dos hemiciclos. Tomándolo como figura, esta máquina sirve para componer muchas otras, reduciendo esta forma a la mínima. Resulta esta forma de aquí, ¿sí? En el caso de ser una línea y así, de este modo, en el caso de ser llena, ¿no? ¿Es una línea o es una superficie como en este caso, ¿no? Estas formas mínimas, con su medida y armonía de proporciones, es parte para la construcción de otras. Por ejemplo, los símbolos horoscópicos, horoscópicos, horoscópicos. Se trata de figuras objetivas. Para esto se supone un trazado regular y preciso, con proporciones determinadas y a su vez implica un medio apropiado para trazar la figura, el cual no es otro que el cuadriculado. Entonces, más adelante se explica cómo acá está, a raíz en la cuadrícula se forman los diferentes signos, ¿no? Fíjense cómo son las proporciones. Aquí tenemos uno, 2 y 3, ¿no? Justamente como parte de la proporción áurea, ¿no? Acuérdense que en la proporción áurea, en la serie de Fibonacci tenemos uno, 1, 2, 3, 5, ¿no? Esta figura que es la básica, morfológicamente representa al 3, al 2 y al uno, ¿sí? Uno, 2 y 3, que es la primera parte de la serie de Fibonacci. Bueno, estas formas mínimas, esta forma que es la que les estaba indicando, con su medida
y armonía de proporciones parte para la construcción de otras. Se trata de figuras objetivas. Para esto se supone un trazado regular y preciso, con proporciones determinadas, y a su vez implica un medio apropiado para trazar la figura, el cual no es otro que el cuadriculado, porque se trabaja en el cuadriculado las diferentes figuras. Con estos elementos procedemos a la construcción de otras figuras, entre otras la suástica, esta es la suástica, ¿no? De la cual también se deriva el que usan los nazis, pero que tomaron de la filosofía hindú, ¿no? Sí, porque es un símbolo mucho más antiguo y tiene una representación con respecto al número 4 y a los 4 puntos cardinales y muchos elementos que tienen relación con el mundo de lo construido, ¿no? El mundo humano. Con estos elementos procedemos a la construcción de otras figuras, entre otras la suástica, la torre, la cruz, que son consideradas como primarias y no es la oportunidad de explicarlas. Sí, Nina, estás con el micrófono cerrado si estás comentando algo. Nina, tu Y micrófono. sí, ya, es que no, aplastaba y no se abría el micrófono, perdón. Sí, A veces pasa. Bueno, era con relación a la esvástica, ¿no? O sea, Hitler tampoco es que era ningún tonto, ¿no? Se dice que él tenía mucho conocimiento esotérico de todos los símbolos y todo. Entonces, él al escoger a la esvástica como un símbolo de su poder, ajá, lo hizo conscientemente. Claro que eso obviamente dañó la esencia en sí del símbolo de la esvástica, que ahora en lugar de tener un egregor alto, de vibración alta, digamos así, tiene un egregor de vibración negativa, pero bastante fuerte, claro, por todo lo que claro, significa el fascismo. así es. Eso nomás Sí, quería decir. exactamente, Gracias, Mar. exactamente. Justamente la esvástica o la suástica, como se encuentra mucha simbología hindú, muchísima, en muchos lados, ¿no? Y claro, hay que tomar en cuenta lo que un símbolo, un signo puede ir representando y lo que al final va generando, ¿sí? Por ejemplo, en Alemania es prohibido utilizar el símbolo de la suástica, ¿no? De la esvástica. Bueno, aquí tenemos cómo a partir de esta forma se puede construir el caso de la torre rueda, porque al ponerse a girar esto se convierte en una rueda también, ¿no? ¿Sí? O la cruz, que también gira, no se forma una rueda. Bueno, la máquina punto puede desarrollarse, en tal caso se considera como punto o como cuadrado, son equivalentes. El círculo es el cuadrado en movimiento, por eso también se le llama la máquina 4, ¿sí? Porque implica cuatro espacios, ¿no? Que pueden estar relacionados con los cuatro elementos, que puede estar relacionado con los cuatro puntos cardinales, con las cuatro estaciones, ¿sí? Esa es la máquina 4. Es una máquina planetaria, sirve para interpretar ciclos mínimos internamente. Se aplica a los ciclos diarios de 6 horas cada uno, como habíamos visto en la semana pasada, ¿no? eh, tenemos 4 ciclos de 6 horas, 6 por 4, 24, a su vez divididos en dos semiciclos que serían de 3 horas cada uno. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la semana pasada con respecto al ritmo diario? Hay momentos más apropiados para una actividad que para otra. ¿Te acuerdas también? Hay una cierta activación que no regular. eh, por ejemplo, está el centro vegetativo, el centro motriz, el vegetativo durante la noche mientras dormimos, el centro motriz las primeras horas de la mañana, el emotivo y el intelectual, ¿no? Y se cierra el ciclo del día entero, de 6 horas cada uno, ¿no? Eso. No sé si Nina es de tu mano anterior. Me parece que sí, ¿no? Bueno, a ver. A partir de esta máquina como figura se componen o descomponen muchas otras. Veremos así la formación de símbolos del horóscopo a partir de una figura resultante básica, sea esta línea o esta, ¿no? ¿Sí? Esta figura tiene medidas precisas, armónicas.
también necesita de un medio en el que desarrollarse, que no resulta ser otro que el cuadriculado, ¿sí? Aquí está el cuadriculado y ahí se va desarrollando las diferentes figuras. Resultan varias figuras, las más importantes son la esvástica, el signo de la torre y el signo rueda, ¿no? Con eso tenemos elementos para formar un vasto sistema ideográfico de carácter objetivo. Debe tenerse en cuenta que las formas de las figuras pueden ser lineales o espaciales, llenas, ¿no? ¿Sí? Aquí están, digamos, tres símbolos y a partir de estos, cómo se pueden generar estos símbolos. ¿Sí, Juanito? Pequeña pregunta. eh, ¿En qué sentido más importantes? ¿Cómo? En el texto dice, resultan varias figuras, las más importantes son las vásticas, el signo torre y el signo rueda. Ah, ¿En qué sentido? a ver, la esvástica, por lo que simboliza, ¿no? Como los cuatro elementos, como les decía, ¿no? Que justamente también está el símbolo de la escuela, ¿sí? Con las cuatro entradas, pero eso es posterior, todavía aquí no se desarrolla el símbolo de la escuela, ¿no? Pero también está relacionado igual, ¿no? La torre, la torre tiene que ver con la caída, ¿no? La caída y en el tarot está la torre como elemento de la caída. Sí, la caída de lo más alto hacia abajo también conectan los dos planos. Y la rueda con el horóscopo, ¿no? Es lo que aquí está planteando, digamos, como... Bueno, gracias. Bueno, acá está una tabla de hidrógeno. La tabla de hidrógeno, como les había dicho, cada uno de estos, el uno es positivo, positivo, negativo y neutro, ¿no? Que es el carbono, el oxígeno y el nitrógeno. Entonces tienen diferentes valores. Entonces aquí tenemos en esta tabla de hidrógenos que en la original, dejen ver, aquí no le he incluido, pero lo voy a incluir en el gráfico. En el texto original está, déjenme buscarle, a ver, dejar de compartir. No sé si en el texto que está publicado, el que tienes, Oscar, está, a ver, voy a compartir. Está con una letra D arriba y una V. Sí, sí lo tiene. Ah, entonces, ya. Pues vamos a compartir este. Ya. ¿Sí? A ver, aquí la D significa densidad, ¿sí? Y la V significa vibración. Entonces, la densidad es contraria a la vibración. Aquí nos indican los diferentes vías, cómo van. En un caso es descendente y en el otro caso es ascendente. En este primer caso es descendente y en este otro caso, fíjense que aquí es inverso, aquí es 2 y aquí es 3, aquí es 3 y aquí es 2, ¿no? Se invierten esos valores. El uno representa la densidad y el otro representa la vibración. A mayor vibración, menor densidad y viceversa, ¿no? Entonces, esos valores justamente son invertidos, ¿no? Si se dan cuenta, aquí es 4, 6, aquí es 6, 4, ¿no? Bueno, los hidrógenos, cada uno de estos hidrógenos, en esta tabla, cuando se habla de los hidrógenos, cuando se habla del carbono, el oxígeno, el nitrógeno, no tiene una relación con la química, ¿no? Una relación directa, más bien es un tema simbólico, tomando en cuenta que este es un planteamiento de Gurdjieff en el siglo XIX. Y en esa época, en el siglo XIX, el planteamiento surgió todo el tema de la química, como la conocemos, de los elementos químicos, y estaba muy en boga todo el tema de la tabla periódica de Mendeleev y el famoso CHON, ¿no? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, los cuatro elementos básicos de la vida. Entonces, en base a eso, de que son los cuatro elementos básicos de la vida, Gurdjieff lo tomó para su esquema, ¿sí? Considerando al hidrógeno como aquel que combinaba a los tres elementos, ¿no?
al carbono, el oxígeno, al nitrógeno, el hidrógeno. Entonces, mientras menos sea el número, ¿sí?, del hidrógeno, la vibración es menor, es mayor, ¿no? Hay una menor densidad y es más sutil. Y al ser más sutil, está en un nivel más alto, ¿no? Es decir, acá está lo más sutil y acá esto es lo más denso, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos un ordenamiento que tiene que ver, fíjese, aquí tenemos 1, 2, 3 y de ahí se va duplicando, ¿no? Es 2, 4, 6, 4, 8, 12, ¿sí? E igualmente con la vibración, pero invertido estos valores. En vez de ser aquí 2 es 3 y en vez de ser 3 es 2. Se invierten esos valores, ¿no? Porque justamente la vibración, a mayor vibración, menor densidad, ¿no? Ah, ok. ¿Estamos? Y aquí hay una tabla, ¿sí? De acuerdo a las diferentes vibraciones y, digamos, los pasos que se deberían seguir para pasar de una vibración a otra vibración mayor, ¿no? Es decir, la densidad va a ir disminuyendo, ¿sí? Y son aquí hasta 12 en este caso, ¿no? Perdona, ¿puedes repetir la última frase que dijiste que no entendí? Decía que aquí va a ir avanzando a mayor vibración, que es a medida que se va avanzando, ¿sí? Menor densidad. Ok, o sea que la tabla es una representación de la lista de arriba. Claro, exactamente, de cómo ir pasando de un nivel a otro nivel. Son como diferentes niveles de avance Ok, vibracional, ¿no? ok, ¿Sí? sí. Estos sistemas son, este tipo de escalas son sistemas de reticulado medio indispensable para el desarrollo de figuras, que a su vez es un sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí? Ujú. Aquí tenemos una coordenadas cartesianas, ¿no? En horizontal, o sea, las filas y las columnas, ¿no? Mm. El sistema de reticulado funciona como 8, 10 y 12. Aquí se está refiriendo al tablero, a un tablero del ajedrez, ¿sí? Es decir, de 8 por 8, de 10 por 10 y de 12 por 12. La de 8 es el ajedrez normal, el de 8 es el ajedrez normal, ¿no? Que sería 8 por 8. Es un reticulado donde justamente el juego del ajedrez representa eso como un avance, por un lado de los peones que van avanzando hasta convertirse en la pieza que quieran convertirse en ese proceso de avance dentro del tablero, ¿no? Y todo el juego del ajedrez, ¿sí? Se dice que antiguamente había ajedrez también con elefantes, eran más grandes, y con tigres como más grandes, ¿no? De 12 por 12. No conozco un ajedrez así, pero sería interesante tener un ajedrez de 12 por 12. Sí. No sé cómo se jugaría también ese ajedrez. Pero el juego del ajedrez, como se dice en poética menor, representa este tema vibratorio, ¿no? De cómo ir avanzando vibracionalmente en el mismo juego del ajedrez. De ahí, por ejemplo, que en la masonería tienen el tablero del ajedrez, sí, como una simbología de este tema, ¿no? ¿Sí? De avance vibracional también, ¿no? Entonces, eso. Bueno, estos sistemas, en el sistema de Gurdjieff, cada uno de estos hidrógenos tiene alguna relación, representa un nivel energético también, ¿no? Y vibracional, cada uno de estos hidrógenos. Vamos a esta parte de poética. Poética tiene que ver con lo creativo, con lo transformador, ¿sí? Entonces, dentro de la poética, hay la poética menor, el libro Poética Menor, como ese texto de conexión con aquellos espacios más profundos y que está relacionado también con las disciplinas, que aquí está justamente esbozado, digamos, las tres disciplinas, y la morfológica, que se representa todo este texto, representa también la morfológica. Entonces, aquí realmente lo que hay es una pirámide, no está dibujada toda la pirámide, pero es una pirámide de 7 niveles que está acá representada, ¿no? Mejor les voy a compartir el otro texto porque aquí hay una cosa que no está en el original, ¿sí? Oh, Espérenme, déjenme verle el otro texto.
compartirles, es que la edición es incompleta. A ver, acá estamos. Si tienen alguna pregunta, si algo no está claro, es importante que, que se haga ahora, ¿no? Porque después se van a ver otros temas y si no se entiende esto bien, pasamos a otra cosa y se va a entender menos. Entonces, no sé si está todo claro con relación a esto. No preocuparnos mucho de que lo que hay que entender es que estos hidrógenos, el hidrógeno 6 es el de mayor vibración, es el nivel más alto a nivel universal, ¿sí? A nivel cósmico. Y, y este nivel de acá, este es el más bajo. Aquí encontramos 12 niveles, ¿sí? A veces se puede representar en 12 niveles, en 6 niveles, en 7, en 5, ¿sí? Pero son niveles de avance, donde en cada uno de ellos se da la ley de tres, que es lo positivo, lo negativo y lo neutro. También está lo psíquico, lo material, lo psíquico y lo cósmico, ¿sí? Mm. Está todo eso involucrado, que también pueden representar los diferentes individuos dentro del árbol, como diferentes momentos en ese avance de los individuos, ¿sí? Todo esto es previo a las cartas T. Y justamente de todo esto surgen las cartas. Acá es una pirámide, no está dibujada la pirámide completa porque sería muy complejo, ¿sí? Pero cada una de estas, aquí está alquimia, psíquica y cósmica, ¿no? A su vez, alquimia tiene alquimia, psíquica y cósmica, ¿sí? Es decir, uno empieza en un nivel bajo, sea por la vía alquímica o la disciplina material, la disciplina este, energética o psíquica, y la cósmica o mental, o la morfológica, que sería toda, ¿no? ¿Sí? Entonces, dependiendo de en qué nivel uno se encuentra, dentro de esa pirámide avanzando, ¿sí? Hasta llegar a, a entender toda la poética, como toda creación, como el universo, entender y comprender eso, ¿no? En sus diferentes niveles. ¿Estamos? Eso tiene que ver Sí, con la ciencia y el arte. Cuando hablamos de, ya más adelante se explica un poco mejor eso de ciencia y arte, ¿no? El arte es como la parte más creativa, transformadora, ¿sí? Y la ciencia como el conocimiento de lo que existe, ¿no? Ya vamos a ir revisando esa parte. Bueno, esa pirámide de ciencias podemos distinguir niveles, grados o categorías de ciencias, ¿sí? Donde se va avanzando. Fíjense que aquí van con las notas musicales, do, re, mi. Acuérdense que entre mi y fa hay medio tono y aquí se da el primer shock, ¿sí? Entre mi y fa, sol, la, si. Entonces tenemos aquí diferentes niveles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y a continuación se explica esto. Los niveles inferiores corresponden al tipo de hombre 1, 2 y 3. Se refiere aquí hombre al ser humano, ¿no? Tomando en cuenta que este texto es escrito en los años 60, donde se generalizaba a hombre como al ser humano. Entonces, cuando se habla de los niveles inferiores del hombre 1, 2 y 3, se refiere justamente al hombre, el 1 sería el motriz vegetativo, ¿no? O el motriz, en el sistema de Gurdjieff, el hombre número 1 es el instintivo y motor, ¿sí? En nuestro esquema sería el vegetativo y motriz, ¿sí? Aquel que es, ¿sí? Pero estos son desconectados del otro centro, o sea, el hombre uno es el netamente vegetativo y motriz, y desconectado de sus emociones y su intelecto. El 2 es emotivo, desconectado de lo motriz y de lo intelectual. Y el 3 es intelectual, desconectado de lo emotivo y de lo motriz. ¿Estamos? Estos son los niveles más bajos, que corresponderían a estos niveles dentro de la pirámide, digamos. 1, 2 y 3. Do, re, mi. En la ruptura mi-fa, que puede ser perniciosa, pero tal vez necesaria para el desarrollo de las ciencias, han quedado algunos hilos de conexión. Estos son hilos de conexión que conectan a estos tres, digamos, con algo superior. ¿Ok?
que puede ser perniciosa, pero tal vez necesaria para el desarrollo de la ciencia. Han quedado algunos hilos de conexión, uno de ellos lleva la energía de las matemáticas. Entonces, justamente el tema del estudio de las matemáticas puede ayudar a ascender en esa escala dentro de la pirámide, ¿no? Distinguiendo entre ciencia y arte decimos, como ciencia, especulación de las cosas sobre el mundo, ¿sí? Y como arte, accionar sobre las cosas, el modus operandi, equivale a la técnica, ¿sí? El arte es como ese acto de crear, de transformar, de operar en el mundo. Y la ciencia es el de contemplar, el mirar al mundo tan solo, ¿no? La poética es un arte, un modus operandi. La geometría teórica de la poética es morfología, relaciones, formas y tiempos puros. Entonces, esa capacidad de poder relacionar, ¿no? Se plantea aquí como la geometría, la parte teórica o técnica de la poética. ¿Sí, Carmen? Marcelo, es algo respecto al gráfico este de la pirámide. Ajá. En el original no hay simetría, son como escalones A de ver, diferentes alturas. vamos a ver. Puede Y ser, sí, sí, eso puede a mí ser. me da la sensación que es para demostrarnos que internamente nada es simétrico y creo que ese sentido se pierde en A este ver, gráfico les voy a corregido. copiar, les voy a compartir el original. Este es el original, ¿no? Sí. Me parece que en este caso es muy similar a este, ¿no? Tal vez sea un poco más ancho que el original. A ver, En el otro las gradas son como muy déjenme ver. exactas. Este es el original. Este es el Este es el original. original, sí. En el Sí. corregido, A ver, las vean. gradas son muy exactas. Y yo a lo que voy es a que nuestros procesos no son exactos. Ajá. Entonces, como que se pierde ese sentido de, Claro, de hecho aquí el sí es pequeñito, sí, sí. En ese ajá, sentido, sí. Y se va haciendo cada vez, sí, tienes razón. Aunque no, porque vas avanzando dentro de la escala, o sea, dentro de un proceso. claro, Entonces, a medida que avanzas, se amplía tu visión. Yo lo entiendo así al gráfico. En el ya. corregido se pierde Bueno. esa Entonces sensación. le voy a recorregir, porque no he revisado, Puede que solo sea mi solamente apreciación, le ¿no? quité, porque aquí estaba puesto el shock, simplemente así, y aquí no estaban los hilos que Ujú. enuncian el texto, ¿no? Ahora, los shocks en un proceso interno tampoco podrían ser tan fijos, ¿no? De pronto hay algún cambio en ti que te obliga a tener un shock eh, en otro momento. Por eso en algún gráfico, por ejemplo, presenta el shock entre fa y sol. El shock Bueno, es cuando tú lo necesitas, no cuando está marcado. No es algo matemático más en todo bien, caso. claro, no es matemático realmente, no es así tan matemático, pero no, a ver, pero no es realmente cuando uno lo necesita, porque no sabemos bien cuándo nos da el shock, ¿sí? Hay momentos que uno por Ujú, el proceso puede presentir que está cerca, pero el shock es una fuerza externa, sabemos, ¿no? Es una ujú. influencia externa que nos llega. Bueno, eso, estamos. Sí, podría ser, de hecho, podríamos corregir un poco, ampliarle al gráfico, haciéndole más, sí, más cercano a este, ¿no? Bueno, continuamos. ¿Les parece? ¿O tenemos alguna otra pregunta? ¿A Sí, Mirna? Sí, Mirna. tengo una duda en el gráfico de poética, ¿qué significa la A, la S y la C? ¿Cómo? En el gráfico de poética anterior a la pirámide está Esta es alquimia, alquimia psíquica y cósmica. O en sea, la en la misma misma gráfica disciplina se hay repite lo el término. alquímico, lo psíquico y lo cósmico. ¿Sí? Ya, ya. Sí, sí, porque no le encontraba relación y ya me estaba Y es revolviendo. una pirámide realmente, o sea, esto continúa hacia abajo, ¿no? Sí, sí, Asimismo, este tiene su alquimia, su psíquica y su cósmica, acá también. Sí, así, en una pirámide igual así, ¿no? Sí, Oscar.
Sí, sí, Marcelo. Sobre lo que comentó Carmen, me parece muy interesante, pero a mí me parece e interpreto que los shocks, si queremos que se den en otro momento de la escala de los tonos, tendríamos que tener un nivel de conciencia muy alto para no depender de eso. Ujú. Yo lo interpreto así. Si no lo tenemos, hay momentos en la escala musical que se están los shocks precisos porque es la forma en la que opera también el universo y Así nosotros es. también nos dependemos de esas leyes. Pero si elevamos el nivel de conciencia, si tenemos un nivel en el emotivo superior, puede ser que esos shocks ya los hagamos más intencionalmente. Es como yo lo interpreto. Así es. Solo eso. Porque podría ir los tiempos un poco diferentes, ¿no? Pero igual se da el shock siempre entre mi y fa, ¿no? Así Sí. es. Ujú. Bueno, a ver. ¿Sí, Nina? Solo una cosa con dos cositas. Verás, el shock, si bien dice Carnecita es cuando lo necesitamos o cuando considera el universo que ya puede uno estar como listo para dar ese salto de conciencia como habla el compa anterior. Entonces, a nivel de escala, sí, la escala es fija, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, con dos semitonos de mi, a, fa y de si, a, do. Pero tenemos también la escala cromática que va subiendo de semitono en semitono, es decir, de do a do sostenido, baja a re sostenido, de dos son semitonos. Entonces, el Ajá. shock está en cualquiera de los pasos que estemos dando, que es el momento que posiblemente necesitamos. Porque en este caso de hablar de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, estamos hablando de una escala de do mayor, ¿sí? Es decir, y todas las escalas mayores van a Buenísimo eso. cumplir con este precepto, ¿ya? Entonces tenemos tanto semitonos en sostenidos y semitonos en bemoles, ¿ya? El bemol te baja medio tono a la nota y el sostenido te sube Y medio tono a sube, la nota, medio tono. ¿ya? Ajá. Sí, 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 Ajá. sí. Entonces puede ser un shock que quizás debemos retroceder un poco si nos viene un bemol en el camino. Por eso dice Chútica, este camino está lleno de bemoles, es Claro, decir, haciendo de una bajas. relación depende de la escala que estemos. Esta es la escala mayor de do, ¿no es cierto? Entonces creo que Ajá, tiene que ver así con es. eso, depende en qué, pero está relacionado también con lo que dice Oscar, porque depende del nivel Claro. vibracional en el que uno se encuentra para poder generar esos shocks, ¿no? E- Exacto, y el shock te viene, no necesariamente como una, o te puede ser una atonal, puede ser una escala tonal. Entonces, es ahí donde el shock se Claro, va a producir. De mi claro. tono se va a dar en el momento que nos Buenísimo. corresponda, como dijo el compa, de evolución o de necesidad Así de es. Desde el vibracional. punto de vista Ujú, vibracional, ¿en qué situación nos encontremos? Así es. Muy bien, ujú. Nina. Sí, Carmen. Gracias. Bueno. Bueno, lo que veo también es que eh, cuando es necesario un shock, cuando llegue el momento del shock, si tú no lo has entendido, no te has dado cuenta, ya no va a ser un shock intencional y suave, ¿no? Te pegas del suelazo y la vida continúa. Claro, también Entonces hay sí o que, sí tiene que haber el shock. así es, también hay que tomar en cuenta que esto, donde está el shock, también hay desvío. O sea, digamos, se da un salto o uno se desvía también, ¿no? Ya vamos a ver eso en el texto, ¿sí? Porque son puntos también de desvío. ¿Sí, Ame? Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Y justo entré en este momento y estos puntos de shock, estos semitonos entre mi, fa, si, do, se utilizan también en las máquinas de revitalización celular. Fíjense qué interesante que es que cuando uno hace un programa de revitalización celular, especialmente para los futbolistas, para esta gente que está en el deporte, y que la revitalización tiene que ser rápida cuando tienen algún problema, se trabaja con campos electromagnéticos, ¿no? Con la interpenetración de campos electromagnéticos. Entonces, en esta máquina de revitalización celular que se utilizan esos días. Se hace la revitalización específicamente el primer día,
el tercer día antes que se inicie el 4, que sería de mi a fa, y después de séptimo a octavo. Entonces eso a mí siempre me llamó la atención, eh, este parámetro, esta comparación con la escala musical. Más allá de que sí, cromoterapia a nivel color y a nivel aroma, tenemos de semitono en semitono y que tenemos muchísimas posibilidades más. Pero a nivel ciencia, a lo que más se llega es a esto, ¿no? A la construcción. En Argentina la tienen muy prácticamente. Acá en Brasil no, aquí hay 3 o 4 máquinas, pero en Argentina todos los hospitales tienen máquinas de revitalización celular y trabajan con esos ritmos. Así que bueno, eso me parece interesantísimo. Qué interesante, qué interesante. Sí, a Lo mí que siempre me llamó la comentas. atención por qué aquí no hay tanto, ¿no? Siempre fue mi pesquisa esta, porque en el Hospital del Quemado, mientras estuve estudiando en Buenos Aires, la utilizábamos mucho, al punto de que yo traje una acá para Brasil, ¿no? Y, y bueno, es el laboratorio de Max Planck, ¿no? Que sale, era una unión entre japoneses, alemanes y americanos. Alemanes y japoneses desisten y el americano después se lleva un premio por esto, y Argentina lo absorbe muy bien de los países sudamericanos. Muchísimos médicos fueron a hacer posgraduación y tal, y es muy interesante cómo funciona. Yo mismo me he quebrado un brazo y fue fantástico. Si no, tenés que estar 1 mes, 2 meses con yeso y hacer fisioterapia y un montón de cosas, pero esta máquina funciona, que es una maravilla, ¿no? Porque justamente lo que hace la máquina es generar un campo electromagnético potente y perfecto. Trabaja en Gauss y en Hertz. ¿Y cómo lo absorbe la célula humana? No importa qué tipo de célula tiene, epitelial, ósea, lo que sea, pero siempre va a tener un núcleo, y ese núcleo va a tener un movimiento interno de electrones, protones, etcétera, que produce un campo electromagnético que a través de alguna golpe externo tiene una fisura y se descompagina, por así decirlo, ¿no? Entonces ese restablecimiento, esa revitalización de campos se hace a través de interpenetración de campos electromagnéticos, y siempre se respeta el ciclo del primero, del mi alfa y del si al 2. Eso es muy importante en la aplicación de campos. Así que me pareció interesante todo esto que están viendo acá en la pirámide y en todo lo que comentas, Marce. Gracias. Bueno, una cosa que me había olvidado con respecto justamente al tema del tablero, de ese reticulado del que se habla, ¿sí? De ese tablero que siempre ha sido también eh, utilizado históricamente como la dualidad, ¿no? Por eso los cuadritos blanco y negro, ¿no? ¿Sí? Como esa dualidad y como un mapa también de la evolución espiritual. En ese caso podría verse como una versión un tanto más sofisticada y matemática de ese símbolo, donde cada casilla representa un estado vibratorio específico, ¿no? Es decir, esos hidrógenos en esa tabla también de hidrógenos representa sus niveles de vibración, en qué nivel de vibración se encuentra dentro de ese tablero, que sería como la creación en general, ¿no? Por otro lado, el tema de eh, en todo esto, en esas pirámides, tanto de cósmica, psíquica y alquímica, o cósmica, psíquica y material, ¿sí? Combina matemáticas, alquimia, simbolismo, creando un sistema de coordenadas que permite desarrollar diferentes figuras y formas dentro de esa cuadrícula, ¿no? Entonces, hay una analogía con respecto a los tableros de 8, 10, 12, que pueden ser diferentes, ¿no? De acuerdo a lo que cada uno vaya necesitando. Entonces, en cuanto a los niveles de 1, 2 y 3, según Gurdjieff, el hombre tipo 1, 2 y 3 representan la humanidad ordinaria, mecánica, dormida,
cuya conciencia está dominada por los centros inferiores. Es decir, estos hombres 1, 2 y 3, sea un intelectual, un emotivo o un motriz, ¿sí? Están dominados por esos centros y que viven en un estado de identificación constante. Son aquellos que viven y operan bajo la ley del azar y la inercia. En contraste tenemos a los hombres tipo 4, 5, 6 y 7, ¿no? Que representan aquellos. El 4 es el que ha comenzado un trabajo consciente sobre sí mismo. Es decir, haya habido un shock, ¿sí? Y creo que todos los que estamos acá, estamos en esa situación al menos, ¿sí? Al menos en el hombre 4, en el ser humano 4, ¿sí? Que ya hemos dado ese salto, que no nos hemos quedado simplemente con esa forma o bien intelectual, o bien emotiva, o bien motriz, ¿no? Si se ha empezado un trabajo consciente sobre uno mismo, se ha empezado a desarrollar la autoobservación desde el planteamiento de Gurdjieff, porque Gurdjieff habla mucho del tema de la autoobservación. Estaría relacionado con la conciencia de sí, ¿sí? Y que puede acceder a niveles superiores de conciencia y voluntad. Este paso no es automático, requiere de un shock, un esfuerzo intencional. En la ruptura de mi-fa, ¿sí? Se puede hablar directamente de la ley de octavas. La ruptura entre mi y fa es el primer intervalo en una octava, donde la energía natural tiende a disminuir y a desviarse. En el contexto del desarrollo humano y del conocimiento, esta ruptura simboliza el momento en que el pensamiento mecánico y especulativo, ¿sí?, se desconecta de la fuente superior. En el esquema de Gurdjieff tenemos la conciencia objetiva, ¿no? ¿Sí? El nivel más alto en la pirámide es la conciencia objetiva, que es, cuando se habla de objetivo, es que se habla en el esquema de Gurdjieff como lo real, ¿no? ¿Sí? En el esquema de Gurdjieff habla del objetivo como lo que es real, lo que realmente existe, ¿no? Entonces, justamente ese nivel superior de la conciencia objetiva es la que prima y la que va llevando todo adelante. Esta ruptura, este shock en ciertas disciplinas como las matemáticas, son hilos de conexión, dice, ¿no? Donde esa conexión que sobrevive a la ruptura y que permite, que mantiene la relación con la estructura más profunda del universo, ¿sí? Incluso cuando ahí habla de la ciencia especulativa, ¿no? Puramente especulativa, o sea, es una ciencia que simplemente observa el mundo. Entonces, aquí también hace una distinción entre ciencia y arte, cuando dice como ciencia, especulación de las cosas sobre el mundo. Esta distinción es importantísima, ¿no? La ciencia, aquí definida como un conocimiento especulativo, netamente teórico, que contempla el mundo desde fuera. Es simplemente la mirada del observador. El observador no está incluido como en la física cuántica, ¿no? Donde el observador es parte del fenómeno. Aquí es como separado, como los científicos que tratan de encontrar todo lo concreto en la ciencia experimental, sin considerar, por ejemplo, la conciencia como quien va elaborando y va interpretando ese mundo, ¿no? Entonces dice como arte accionar sobre las cosas, el modus operandi, o sea, el que opera en el mundo. El arte, en cambio, es el modus operandi. Es una práctica, una técnica que actúa sobre el mundo. Es la mirada de la gente. Es donde interviene la gente. Es donde interviene el observador. Y aquí es justamente cuando en realidad se transforma. Cuando el operador, el observador, la conciencia, es parte intrínseca de esa relación conciencia-mundo, esa estructura, y que es importante entender esa estructura. Ahí está el arte, ¿sí? Ese trabajo interior donde la ciencia es necesaria para entender la estructura, pero el arte es la que permite aplicar ese conocimiento para transformar el mundo,
¿sí? Entonces uno, en este contexto, es ciencia, uno debe ser ciencia y arte, tener el conocimiento y el modus operandi, ¿sí? La poética, dice que la poética es un arte, la poética como arte práctico, no se trata de la poesía literaria, ¿no? Cuando hablamos de poética no solamente es la poesía en el hablar, ¿no? Que también es parte de, sino es la capacidad de crear, transformar la realidad mediante la aplicación, aquí va un poco para los morfológicos, la aplicación de las formas y las relaciones puras, propiamente la morfología, ¿sí? Cuando estas formas abstractas se aplican a situaciones concretas, se convierte en poética, en acción creativa. Esto implica que toda creación, ya sea artística, científica o espiritual, sigue un patrón subyacente, un patrón geométrico, un patrón morfológico, ¿sí? Es importante esto de la forma porque la forma es el cómo se lleva adelante las cosas. Yo recuerdo que el negro siempre enfatizaba mucho en el tema de las formas, que es importante la forma, que no solo importa el fondo de las cosas, sino también importa la forma. Por eso, Carmen, voy a corregir el gráfico y lo voy a hacer un poco más cercano a a la idea, ¿no? Porque es importante el tema de las formas. Bueno, a ver, continuemos con el texto, ¿no? Decía, Platón habla respecto a la geométrica, sin embargo, lo toma de un modo especulativo, como ciencia especulativa. Estoy compartiéndoles el texto, ya no sé qué dice aquí. No nos estás compartiendo el texto, nos estás compartiendo el triángulo de los niveles, A ver, de los niveles con la escala musical. Estás en el ¿Está? texto mimeografiado. ya, aquí estamos. A ver, ya, estoy en el otro texto. Ahí estamos. ¿Sí? Bueno, Platón habla respecto a la geometría, sin embargo, lo toma de un modo especulativo, como ciencia especulativa, relacionado a la morfología. Platón menciona esencias puras, con existencia real, no convencional. La fenomenología, por su parte, tiene mucho de común, llegando a las esencias por medio de reducciones. Miren que este texto contrasta dos enfoques filosóficos. Por un lado, Platón, que ve a la geometría como la ciencia especulativa, que apunta a las esencias puras. Acuérdense de Platón, Platón tiene esto de la idea, del eidos, ¿no? Eidos es, me parece que es eidos, ¿sí? Sí, Como las las ideas, ¿cómo? ideas puras, Sí, dice las ideas Platón. puras, justamente. Las ideas puras, esas esencias puras, esa forma pura también, ¿no? Entidades como ideales que existen fuera del mundo sensible, o sea, hay el mundo sensible y hay un mundo eidético, ¿sí? Hay un mundo de ideas. Ese es el mundo real para Platón. El otro es simplemente un espejismo, una proyección, una sombra de las ideas puras. Si se acuerdan el tema de la caverna de Platón, donde solamente se ven sombras, que son proyecciones de la luz sobre los objetos, que simplemente uno ve las sombras y que en realidad no ve lo que está realmente ahí, que son las ideas puras, las formas puras, las, las, las entidades ideales que están fuera de ese mundo sensible, de lo que observamos. En cambio, la fenomenología, por otro lado, busca llegar a las esencias mediante un proceso de reducción. Esa reducción elimina las capas, los prejuicios, para acceder a la experiencia pura, ¿sí? Por eso dentro de la fenomenología y también dentro del silogismo lo importante es esa experiencia interna que cada uno va teniendo, ¿sí? Eso es lo real, esa experiencia pura.
Y los dos enfoques tienen cosas en común. Buscan tanto una realidad más profunda detrás de las apariencias. Aunque el texto sugiere que ambos están aún dentro de ámbitos de la ciencia especulativa, mientras que la verdadera comprensión requiere pasar a la poética, a la acción. De ahí la importancia de la experiencia en el mundo, esa acción que uno va realizando, sin no quedarse solamente en el intelecto. Quedarse en el intelecto es quedarse en el hombre 3, según el esquema sí, que estábamos hablando, ¿no? Hay que pasar al punto 4, donde se conectan la emoción, el intelecto y la acción, ¿no? Y lo motriz. Vamos, bueno. Y por último tenemos, así los últimos escalones son para la ciencia, geometría, para la técnica poética. Este es un resumen, digamos, de donde vamos al nivel más alto de la ciencia, que es la geometría, porque la geometría estudia las formas y las relaciones puras. El nivel más alto de la técnica es la poética, porque es la capacidad de aplicar esas formas para crear y transformar. La técnica es el modo de operar, ¿no? ¿Sí? El modo adecuado de operar algo. Entonces es la capacidad de aplicar las formas para crear, para transformar, para construir. Esto implica que lo importante no está en saber, sino en hacer, en dar forma a la realidad según los principios universales. ¿Sí, Nina? Con respecto al punto 4 que decías que es ya el hombre que ha encontrado, que está despierto, que empieza a despertar porque empieza No, a él está trabajar en sobre búsqueda, sí. digamos. Él está, En búsqueda. claro, está en búsqueda y Exacto. está empezando ese camino. Ajá. ¿Sí? Sí, empezando a despertar. Esto está Exacto. relacionado con lo que habla Gurdjieff el- en lo que es el cuarto camino, porque como siempre lo mencionas, Sí, por sí, sí, eso en el mismo esquema creo de que Gurdjieff tienes está relacionado con el cuarto camino de Gurdjieff. así es, sí, 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 Ya, porque según en el esquema de Gurdjieff habla del fakir, del yogi, ¿y cuál es el otro? Que podría estar el gurú, asociado a los diferentes centros, ¿no? No recuerdo cuál es. ajá, y del El gurú Ah, monje, el monje, el 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 monje, monje. monje, el monje. el monje, claro, justamente, son los tres caminos, ¿no? ajá, ¿Sí? Que podría ser el camino de la contemplación, el camino de la... Por ejemplo, el yogi, el yogi es aquel del cuerpo, ¿no? El yogi, a ver, no, el fakir es el del cuerpo, el fakir es el cuerpo. El yogi es del emotivo, ¿sí? Y el monje es el intelectual, justamente. Y el cuarto camino sería ese camino de donde se integran los tres aspectos, ¿no? Justamente en el esquema de Gurdjieff. ya, Marcia. Exactamente. Gracias. Claro, mucho de este texto parte de los trabajos de Gurdjieff e incluye otros elementos, ¿no? De hecho, este texto es curioso porque es muy estudiado por grupos de Gurdjieff. Bueno, Marce, creo que el monje es el que usa el cerebro emocional, ¿no? Y el yogi es más mental. ah, Es... bueno, sí, no lo sabía. Lo dije ahorita Bueno, así, lo dije así, sí, sí. sin analizar profundamente. Pero el fakir No, no, sí es no, del es cuerpo, como que ¿no? así se lo ve en la escuela, ¿no? En la escuela de Sí, sí, Gurdjieff, debe ser. Sí, de sí, sí, esa manera. sí, sí. Vale. Bueno, en cuanto a las otras ciencias, la alquimia estudia las componentes de un sistema, psíquica estudia las relaciones entre los elementos del sistema y cósmica estudia las relaciones de esos elementos con otros elementos, con otros sistemas mayores o menores. Sí, claro, la alquimia, la material, se enfoca en lo compositivo, en los componentes internos del sistema, de lo que está hecho, de lo que está compuesto. La psíquica estudia las relaciones de esos elementos dentro de un sistema. Y la cósmica se enfoca en las influencias de los sistemas mayores, ¿sí? Si bien aquí habla todavía de relaciones, después en el método se diferencia entre lo compositivo, lo relacional y lo procesal, ¿no?
¿sí? Lo cósmico ve como el proceso y cómo esa influencia de lo cósmico influye sobre lo psíquico y sobre lo material, ¿sí? Y esta jerarquía refleja también la ley de estructura, que todo está interrelacionado, todo está interconectado. Y todo debe entenderse en relación con el sistema mayor, su medio y sus sistemas internos. La alquimia es la base, la psíquica es el nivel intermedio y la cósmica es el nivel más alto, digamos, en esa versión. Aunque cada una de ellas tiene, como habíamos visto en otra pirámide, tiene lo alquimio, tiene lo psíquico y tiene lo material, y lo cósmico, ¿sí? En la pirámide más alta, ¿no? Bueno, sigamos con el siguiente que dice, debajo del espacio de ruptura se desarrolla la ciencia oficial, llegando a los 3 niveles. También aparece la especialización sin coordinación, que en casos particulares se puede suplir con el equipo. En este párrafo se vuelve la idea de la ruptura de Mifano. Debajo de esa ruptura se desarrolla la ciencia oficial, o sea, en los 3 hombres, ¿no? Que es la ciencia moderna, fragmentada y especializada, ¿sí? No la ciencia moderna actual, digamos, ¿no? Digamos, esto es parte de la ciencia del siglo XIX, ¿sí? Del positivismo, digamos, ¿sí? Entonces, esta ciencia opera en los 3 niveles inferiores, pero carece de una visión de conjunto. La especialización sin coordinación lleva a la fragmentación del conocimiento. La única manera de compensar esto es mediante el equipo, es decir, la colaboración entre los diferentes especialistas, lo que ahora se habla de la interdisciplinaridad, ¿no? Es la única forma de suplir esa forma de ese ser fragmentado, ¿sí? Pasemos al siguiente párrafo. Esta pirámide de ciencias podemos distinguir niveles, grados o categorías de ciencias, ¿sí? Es el gráfico de la pirámide que teníamos antes, ¿no? Esta pirámide, ¿sí? Entonces, ¿dónde estábamos? A ver, medio me perdí. ¿Dónde estábamos? Es prudente la especialización en cualquier nivel de ciencia y arte, sin perder idea de conjunto. Como en los trabajos de taller, se refiere acá a los oficios, ¿no? Y quizás se trate de hacer estos trabajos de taller a un 4.º nivel o escalón, sin perder el conjunto, siguiendo la línea del sistema. Se necesita una predisposición o una tendencia a cierta línea, ¿sí? Porque también uno podría hacer el oficio sin esa conexión, sin esa línea del sistema que avanzamos, porque nos podríamos quedar dentro de los 3 primeros escalones, como mucha gente que hace perfumes o hace cualquier oficio, ¿no? Sí, puedes pasar su vida ahí, sin hacer conexión con otros niveles, ¿sí? Bueno, en esta parte que habla acerca de la pirámide de ciencias, esa pirámide muestra una estructura jerárquica, ¿sí? Con los niveles do, re, mi, ¿sí? Fa, sol, la, si. Representando los primeros niveles como a la ciencia oficial y los niveles superiores representan las ciencias superiores que requieren un shock para alcanzarlas, ¿sí? Bueno, continuemos en la lectura. Parece a simple vista un esquema deductivo. Sin embargo, no debemos confundir. Normalmente al hacer un esquema deductivo hay que ponerse de acuerdo en ciertas deducciones convencionales a un primer nivel. Pero desde otro punto de vista podría ser la cúspide, el punto de sedimentación de todo un trabajo de otro sistema, en cuyo caso las convenciones no serían tales. Este es un comentario que va más allá de lo cognitivo, digamos, que va más allá de lo que se dice sobre la naturaleza del conocimiento. A primera vista, la pirámide parece que es un esquema deductivo, es decir, que uno va ascendiendo, ¿sí? De manera que el trabajo dentro de ese nivel es el que le permite ir subiendo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se piensa cuando uno habla de una
de una pirámide con escalones, donde uno va subiendo de escalón a escalón dependiendo del trabajo que vaya realizando en ese nivel. Esa es una forma de ver muy lineal de las cosas, ¿no? Porque en realidad no ocurre tanto así. Uno se conecta con los diferentes niveles, ¿sí? Y hay una cierta sedimentación de lo que nos va pasando, que viene también de otros niveles superiores, porque uno tiene intuiciones. Esas intuiciones tienen que ver con las conexiones con otros niveles. Uno puede avanzar por esa conexión con los planos altos, ¿sí? Entonces uno no debe perder de vista eso, porque si uno se queda trabajando en ese medio, podrá quedarse trabajando toda la vida en un nivel y no avanzar. Y creo que a muchos nos ha pasado, que hemos hecho mucho trabajo y a veces sentimos que hemos hecho mucho trabajo, pero no hemos avanzado, no hemos pasado a otros niveles, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque hemos perdido la conexión con la fuente, ¿sí? Porque en esa conexión con la fuente que está en los planos más altos son los que nos permiten ascender. ¿Estamos? No solo basta con esa conexión nos quedamos, digamos, muy ensimismados, o si estamos simplemente trabajando sin conectarnos con otros planos, nos quedamos ahí, en un nivel. ¿Se entiende, no? El texto sugiere que la cúspide de la pirámide, el nivel más alto, no es el resultado de una deducción, ¿sí? A ver, hay dos caminos. En la ciencia hay dos métodos, el método inductivo y el método deductivo, ¿sí? El deductivo, es que uno va avanzando, ascendiendo, y el inductivo es al revés, es una conexión con los planos más altos y uno avanza, ¿no? ¿Sí? De lo general a lo particular y el otro es de lo particular a lo general, ¿sí? En los métodos deductivos e inductivos. Entonces, no es el resultado de una deducción, sino el punto de sedimentación de un trabajo realizado en otro sistema, ¿sí? Es decir, es de acuerdo al trabajo que estoy realizando, pero en esa conexión con los planos más altos, algo sedimenta y logro ir ascendiendo. ¿Estamos? Tiene que ver con esa conexión, con esa interrelación también que se tiene con otros planos. De ahí la importancia de darse su espacio para una conexión más profunda, de hacer silencio, de hacer un oficio, ¿sí? De trabajar con la fuerza, ¿sí? El trabajo con la fuerza, el trabajo de la esfera, ¿sí? Es un trabajo de conexión con los otros planos. Pero esto no quiere decir que simplemente con hacer el trabajo con la fuerza vamos a cambiar nuestra realidad, no, es un trabajo conjunto, ¿sí? El trabajo con la fuerza que nos permite esa conexión con los planos altos y que de acuerdo al trabajo que estamos realizando podemos ir ascendiendo en la pirámide, en esa pirámide, ¿sí? Desde este esquema me estoy refiriendo, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, Marcelo, me gusta cómo lo estás planteando y te lo agradezco. Y me haces pensar que los oficios es el preámbulo para la disciplina. ¿Mm? Entonces, si uno se queda en el oficio, uno no avanza. Uno tiene que pasar del oficio a la disciplina y de la disciplina seguir avanzando hacia las tesis. Así es. Todo este trabajo que comentas con la fuerza y otros trabajos son los que nos van permitiendo esa conexión con planos superiores para no quedarnos estancados en una sola cosa. Lo Así es. interpreto de alguna manera así y me gusta cómo lo planteas. Solo eso, gracias. Y sí, sí, claro, claro. Claro, porque uno podría quedarse en el oficio como tal, ¿no? Y conocemos mucha gente que trabaja en un oficio y está ahí, en el oficio, ¿sí? Sí, Pero ese oficio conectado, que de hecho las disciplinas nos ayudan a conectarnos con niveles más altos, más profundos, ¿sí? Y el oficio es el trabajo por el medio del cual se va sedimentando lo que vamos haciendo, ¿no? Sí, claro, es como que el conocimiento superior no se deriva de lo inferior,
sino que es el resultado de una transformación interna, un shock que permite acceder a una nueva perspectiva. Las convenciones, lo convencional en cada nivel no son un tema arbitrario, sino que emergen de una experiencia directa. Entonces, es importante los procedimientos. Yo recuerdo cuando el negro decía que es importante, daba tanto énfasis al tema de los procedimientos y de la importancia de llevar los procedimientos adecuados en cada cosa. Yo pensaba que era un tema netamente operativo, ¿sí? Y simplemente un tema, digamos, eh, como técnico en el sentido de que es mucho más provechoso en los resultados, pero simplemente práctico. Pero no es solamente práctico, genera una condición interna en ese avance, ¿no? Esto de cuando se habla en los oficios de tono, pulcritud y permanencia tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con todo este tema en cuanto al trabajo que se va a realizar. Bueno, Marce, y también de acuerdo al momento del proceso, uno puede ir comprendiendo ese tono, pulcritud y permanencia de una manera, ¿no? Que conforme va avanzando, uno se va dando cuenta de la profundidad que lleva eso y de la necesidad de terminar y comprender el proceso para dar ese saltito, ¿no? Así es, justamente. Sí, Y porque si lo brincamos, a mí ya no me salió X paso, me brinco al que sigue, yo estoy falseando de alguna manera la experiencia porque no estoy siendo pulcra en ese proceso, ¿no? Yo así estoy es, estudiando ahorita la pulcritud en la experiencia y me doy cuenta que nunca la había entendido, por ejemplo, ¿no? Cómo la pulcritud me lleva a entender ese proceso, a tener esos límites, a respetar el proceso de la acción y estoy dándome cuenta que es otra cosa, que nunca la había entendido de esa manera, ¿no? así es, justamente, ¿no? Justamente. Y fíjense, hay un tema también con respecto al shock, a ese paso hacia el nivel 4, hacia Fa, de Mi a Fa, ¿no? Eh, Significaría que ascender de los niveles inferiores del 1, 2, 3 a los niveles superiores es necesario un shock. Y ese shock es un esfuerzo intencional que rompe con la inercia, ¿sí? Rompe con ese pensamiento mecánico, con esa forma mecánica y esa forma inercial. Y entramos en un campo ya intencional, netamente intencional. Y no es un evento aleatorio, es un acto consciente, ¿sí? Es un acto consciente que permite avanzar a un nivel más amplio, ¿no? Claro, yo lo entiendo también, Marcelo, como esa frase de ojalá y el día que te deje tu novio te levantes y sigas en esa dirección, el día que no tengas para comer, te levantes y sigas en esa dirección, ¿no? Como que hay secundariedades ya que uno dice, mi dirección es para allá, o sea, no dependo tanto como en otro momento para quedarme sufriendo 3 años porque ya me dejó el novio, no. Esa dirección marca esa intencionalidad de la que hablas y cómo esas secundariedades empiezan a afectar de diferente manera o no afectan, de hecho. Sí, exactamente. Bueno, pasemos. Acerca de lo posible. Fíjese en que aquí habla acerca de lo posible. ¿Por qué dice acerca de lo posible? ¿Alguna idea de por qué el título es acerca de lo posible? Se refiere ya al avance, ¿no? Quedé sin Sí, entender tu interrogante. ¿Qué dice Oscar? yo entiendo que dice acerca de lo posible, porque si trabajo, si comprendo esto, es posible que continúe en un camino evolutivo, pero Exacto. tengo que trabajarlo. Ya, o sea, ya lo que hemos estado leyendo del libro, lo vamos comprendiendo, vamos entendiendo cómo operamos, entonces es posible pasar a algo mejor. Pero ¿por qué no dice pasamos a algo mejor? Porque dice acerca de lo posible, como una posibilidad, y no como una certeza, digamos. Podemos entrar a lo meramente intencional, ¿no? A la Claro, comprensión del proceso y a la intención meramente, ya
Mi intención no tiene límite, pues es meramente posibilitaria. Exactamente, es posibilitario, es como una posibilidad. Y entra dentro del campo, hablamos otro día acerca de la física cuántica, está relacionado con eso de la cuántica, ¿no? Que es un tema de probabilidades, porque nada te garantiza, nada es garantizado. Sí, Carmen. Bueno, es el momento en el que está el subtítulo también, después de esta pirámide y de toda la explicación esta, te habla de acerca de lo posible. A mí me da la sensación que es como una advertencia de que las cosas no son como las imaginamos. Y creo que es hacia eso a lo que va el subtítulo. Ajá, bueno, sí, Juanito. Y a mí me da la idea de que siempre todo es procesal, el futuro es posible y que em, si las cosas no salen de una manera, bueno, uno intenta de otra. Por ejemplo, decimos algo que siempre me impacta porque efectivamente es así. Decimos, el sufrimiento es posibilitario y es así. La experiencia es esa. Gracias. Bueno, a ver, entonces entonces acá vamos a hablar sobre las dos leyes, ¿no? La ley de estructuras y la ley de tres. Vamos con la ley de tres. Caso de morfología general, reiteramos en sistemas diciendo que es un desprendimiento de toda forma mental posible. Fíjense, aquí se afirma que la ley de tres, ¿se acuerdan cuál es la ley de tres? Que tiene que ver con los tres elementos, con el positivo, negativo y neutro, ¿no? Con el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, ¿sí? Con el presente, pasado y futuro, ¿sí? Con positivo relacional procesal. Bueno, aquí se afirma con el paz, fuerza y energía. Aquí se afirma que la ley de tres no es una ley independiente, ¿sí? Sino que es una consecuencia de la ley de estructura. Es la forma en que la mente humana percibe y organiza la realidad, ¿sí? Somos nosotros, los seres humanos, los que organizamos el mundo de acuerdo a esa forma general de ver las cosas en tres, ¿no? Por un tema también temporal, presente, pasado y futuro, ¿sí? Acuérdense en el paisaje interno cuando se habla de los tres espejos, en el paisaje interno, donde uno mira el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Y que el uno va en dirección contraria al otro y todo ese tema, ¿no? Bueno, entonces aquí reiteramos un sistema diciendo que es un desprendimiento de toda forma mental posiblemente humana. La mente humana, por su propia forma mental, está obligado a pensar en términos de tres: pasado, presente y futuro. Como les he dicho, tesis, antítesis, síntesis, diferenciación, complementación, síntesis. De manera que la mente debe pensar en términos de tres. Su formación hace que sean tres los tiempos de percepción. Bueno, esto refuerza esto de que la ley de tres es una característica de la forma mental que tenemos como seres humanos, ¿sí? No es una propiedad inherente del universo, no es una propiedad del mundo, es una propiedad de la conciencia. La conciencia articula a través de la mente los tres tiempos, ¿sí? A ver, para que tengamos menos claro. El universo existe independientemente de la mirada, es verdad, pero el mundo, cómo lo percibimos, sí depende de nuestra forma mental, ¿sí? Y los tiempos, lo que es el presente, el pasado y el futuro, coexisten. En realidad, el tiempo es una creación mental. Es la que nos permite estructurar y entender el universo. De otro modo, no podríamos entender, ¿sí? Es como, por ejemplo, una película. Yo les comparto una película ¿sí? Y ustedes tienen ahí el archivo donde está toda la película. Está el principio de la película, está el inicio, el desarrollo y la conclusión de la película. Si hablamos de tres tiempos, ¿no? Sí. Pero para uno ver y entender la película, debe ver desde el inicio. Y ver solamente ese instante. Y vas viendo como cada momento presente, aunque toda la película está ahí, en ese archivo, ¿se entiende? Está ahí todo.
Es decir, toda nuestra vida existe, no es que ya pasó. El pasado, lo que vivimos y lo que viviremos, el tiempo como tal, es mental. Todo es mental. El universo es mental, ¿sí? Entonces, eso que es mental, es esa forma que tenemos de ver nuestra realidad, es el modo como los seres humanos estructuramos el mundo. Hasta desde el punto de vista físico, ¿sí? Hasta desde el punto de vista científico, en la actual ciencia, sabemos que coexisten los tres tiempos. Por eso viajamos hacia el futuro. Si el futuro no existiera, no podríamos ir al futuro. No podríamos hablar de lo posibilitario, ¿sí? Bueno, eso. ¿Estamos? ¿Sí, Oscar? Sí, solo como reforzando lo que estás diciendo, en este momento que estoy poniendo atención a las ideas, está operando mi memoria, porque estoy relacionando lo que dices con lo que ya traigo en la memoria. Entonces, viene a mi presente el pasado, se actualiza, pero Ujú. también estoy viendo a futuro, porque estoy viendo hacia dónde voy a ir con esto, y lo traigo aquí el presente. Al Entonces, en este presente. preciso momento, mi conciencia opera en los tres tiempos. Así es, Y así operamos todos. así Es es, algo maravilloso, así maravilloso. es. Justamente Eso. es maravilloso. Y claro, y creamos y recreamos esa forma de ver las cosas como el tiempo presente, lo que estoy percibiendo en este instante, ¿sí? Pero es un modo maravilloso que tiene la conciencia, donde, imagínense, es como que alguien te cuente, cuando ves una película, uno no quiere saber el final, o al menos la mayoría de la gente, ¿no? Sí, no nos gusta que nos spoileen la película, porque perdemos esa emoción de vivirla, ¿sí? Así también es nuestra vida, porque nuestro futuro también está, y es lo que nos hace disfrutar de la vida, ¿sí? Es gracias a ello que podemos disfrutar de nuestra película, que es nuestra propia vida. Bueno, Claro, Marce, perdón, pero creo Pero, que esa parte es lo que nos saca de esa mirada plana, ¿no? Y nos lleva a una mirada volumétrica o dimensional, nos abre esa posibilidad no lineal. así es, ¿sí? simplificando, somos complicados los humanos, Así, así es. porque andamos muchos tiempos, mezclamos todo, tenemos la mente, va, viene, sube, baja, hace un solfeo. Somos Bueno, complicados, bueno, pero bueno, sí, justamente. Sí, Carmen. tomándolo con humor, por supuesto. Bueno, respecto a la ley del tres y a estas tres fuerzas, ¿no? La primera que se propone, la segunda que es la contradicción y la tercera que es la que compagina todo. Eh, y yo veo que si es que no aparece esa tercera fuerza, que en este caso yo lo interpretaría como si no hay este shock, se repetiría nuestro pasado eternamente y la idea es avanzar. Así es. Entonces, lo Y veo por ahí. de hecho, Carmen, lo que pasa es que no nos damos cuenta, cuando no resolvemos un tema, siempre estará ahí y repetiremos sobre lo mismo. Mientras no resolvamos algo en nuestra vida se convierte en repetición tras repetición, ¿sí? Como en la experiencia guiada de la repetición, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando uno empieza una relación, por ejemplo, afectiva con alguien, si no cierra bien esa relación, se vuelve a repetir la misma situación en la siguiente pareja. Eso es algo que sabemos por propia experiencia, ¿no es cierto? Sí. Y así es en la vida. Entonces, lógicamente, tenemos que pasar de ese, ¿sí? Lograr ese cerrar todo proceso, tenemos que cerrarlo. Si no cerramos, estamos ahí, como dando vueltas en círculo, ¿no? Bueno. Espacio y tiempo se mueven para esa estructura mental en términos triádicos. Por otra parte, la forma mental de captación del espacio y tiempo se interrelaciona. No puede percibirse tiempo separado de espacio. Fíjense, aquí se aplica nuevamente la ley de tres a las categorías fundamentales de la percepción, espacio y tiempo, que también son formas mentales.
¿sí? Estas dos categorías, las de tiempo y espacio, no son independientes. Se sintetizan en la mente del observador y esa síntesis sigue la lógica triádica, ¿sí? Entonces, si yo me quedo en ver con la niña que quedamos en vernos, tenemos que fijar la hora, que es el tiempo, y el lugar, el espacio, ¿sí? Entonces, esa es desde esa forma, ¿sí? Y tiene que ver con un futuro, desde un pasado, ¿sí? Entonces tiene toda una relación de los tres tiempos que están jugando siempre. Lo que decía Oscar es, fue muy bueno el ejemplo que dio Oscar acerca del tiempo, ¿no? De los tres tiempos que todo el tiempo están interactuando en nosotros. Sabemos que la ley de tres lleva implicada la ley de estructura. Al hablar de espacio-tiempo hablamos de una estructura. Toda síntesis es una estructura en la que se mueven las dos anteriores. Tesis, antítesis, síntesis. Esa es la visión hegeliana, ¿no? Diferenciación, complementación y síntesis, que es una visión un poco más amplia de esta inicial de Hegel, ¿sí? Porque en la visión de Hegel es bastante lineal. Tenemos una tesis, tenemos algo que se contrapone, la antítesis, y de las dos se llega a una síntesis. En cambio, en la visión de Silo, donde tenemos la diferenciación, la complementación y la síntesis, se dan efectos de concomitantes, donde tiene que ver con toda esa estructura, es una visión estructural. Esa es como la diferencia. La una es como simplemente de causa y efecto, como muy lineal, y que la vida y la existencia no es simple, es compleja. ¿Sí? Y esa complejidad tiene que ver con esa estructura, porque todo está interconectado. Si lográramos entender esa estructura y esa interconexión y poder hacer una lectura de los procesos, de cómo se dan los procesos, cómo se generan los procesos, entonces podríamos entender de mejor manera nuestra realidad. Bueno, entonces teníamos, ¿en dónde nos quedamos? Estas dos... esperen un segundito, por favor. Bueno, tesis, ya vimos esto de tesis, síntesis, ya hablamos, ¿no? Estas dos leyes están relacionadas, estas dos leyes se refieren a la ley de estructura y la ley de test, ¿no? Están relacionadas, que no se entiende sin tener una idea de la segunda. La ley de tres pide a la segunda los principios, no a la inversa, ¿sí? Es decir, la ley de tres depende de la ley de estructura. La segunda ley se refiere a la ley de estructura. La ley de tres depende de la ley de estructura para tener sentido. No se puede entender esto de la diferenciación, complementación y síntesis o esta situación de tres elementos si no se entiende que todo está en sistema y todo está en movimiento y todo está interconectado y sí, es como se deriva de la ley de estructura. Entonces, hay que comprender bien el tema de la estructura, que todo está conectado, interrelacionado. Que es a veces difícil de entender eso, que pensamos que las cosas son locales, que pensamos que lo que está pasando en Ecuador es independiente de lo que está pasando en otros lados. Y es muy curioso esa interconexión y esa interrelación, ¿no? Eso no quiere decir que en todo lado sea igual, no. Hay diferentes fenómenos que suceden en diferentes puntos, pero esos fenómenos que suceden en diferentes puntos influyen en el flujo general. Por eso es importante saber si vivimos en Argentina, en Alemania, en cualquier lado, lo que está sucediendo en otro punto, porque influye en esa dinámica general, ¿sí? Lo que sucede en Argentina influye en lo que está sucediendo en Ecuador e influye en lo que está sucediendo en México con lo que sucede en Argentina. Sí, de una u otra manera. Sí, depende de la influencia que podamos generar. Y de ahí de la importancia de la labor que vamos haciendo cada uno de nosotros en nuestros diferentes ámbitos. Sí, porque de una u otra manera lo que hagamos o dejemos de hacer influye en la dinámica general. ¿Sí, Oscar? Sí, solo quería hacerles partícipes el registro que estoy teniendo ahorita con la reunión de este ámbito. Y veo cómo empezamos con diferenciación
al inicio de la reunión, cuando empezaste, cómo nos vamos complementando con la participación de cada uno de nosotros y al final de la reunión me parece que llegaremos a una síntesis de estos temas. Ojalá. Entonces tengo como ese registro en la cabeza que, que, que bueno, me impacta porque así opera esto, ¿no? Así opera esto. Además de lo que dices de la ley de estructura, que lo que pasa en México está íntimamente relacionado con lo de Ecuador, con lo de Argentina, con lo de Bolivia, con lo de Venezuela. No podemos estar aislados. Eso nada más quería compartirles. Gracias, Marcelo. Así es, justamente. Sí, Carmen. Bueno, con lo que dijo Oscar, se me viene a la imagen eh, de la ley del tres como el fenómeno y la ley de estructura como la manera en que se da ese fenómeno, como la forma. Eh, sí, claro, ahí toda esta insatisfacción social a nivel latinoamericano, eh, ese sería el fenómeno, y la manera como se da, qué sé yo, las protestas en Ecuador, las protestas, esta marcha grande que hubo en México, eh, esa sería como la forma, y es la relación que yo veo entre las dos leyes, ¿no? Sí es, sí, sí. Bueno, y para ir cerrando, vamos revisando esta última parte, ¿sí? Diversas conexiones o enganches entre tríadas pero puede ocurrir que haya momentos de desvío, dando lugar a estructuras triádicas. El principio mencionado para la ley de tres enuncia: todo se mueve en estructura, en sistemas, no de manera aislada, ¿sí? Este último párrafo cierra el círculo, incluso cuando hay desvíos o conexiones complejas. De hecho, la realidad es bastante compleja, ¿no? Y es interesante que uno pueda revisar cómo tratar de ver la realidad no de manera, si bien para poder entender tratamos de simplificar las cosas, pero no debemos quedarnos en lo simple. Lo simple es una forma, digamos, de caricaturizar una realidad que nos permite acercarnos, ¿sí? Uno empieza a tratar de la manera de verlo de la manera más simple, pero entender que esa simplicidad no es tan simple, que es complejo, que es mucho más complejo. Entonces, tener esa mirada, porque lo simple es una forma de sintetizar, simplificar para entender una realidad. Una generalización simplemente es una generalización, ¿no? Sí, pero hay particularidades importantes que son parte de esa complejidad. Entonces, eh, y, y esas conexiones complejas, esos desvíos, porque además es importante ver que en ese desarrollo hay momentos de desvío, momentos en que no se logra sintetizar, no todo proceso pasa por esos tres momentos, ¿sí? No todo proceso se sintetiza, a veces queda en la diferenciación, que es justamente cuando queda en la pelea y en la bronca, ¿no? Entre sus diferentes puntos de vista y no logran complementarse y no logran sintetizarse, ¿sí? Entonces, es importante entender eso. No todo proceso termina, no todo proceso se completa. Eso. ¿Sí, Carmen? La máquina punto en este caso representaría justamente esta triada, ¿verdad? A ver, la máquina punto más bien está enfocado más bien en cuatro situaciones sí, o condiciones que se había visto sobre algo muy puntual, sobre algo pequeño. Es una visión de una situación puntual específica, ¿sí? Que se ve tomando en cuenta cuatro elementos. Porque en algún momento nos hablaba, en algún momento durante esta lectura, nos hablaban de que el punto tiene tres elementos. Incluso en el gráfico cada punto consta con tres elementos. A Es ver, por esto que yo hacía esta relación. en la máquina punto, ¿sí? En el gráfico en el que se va como duplicando los valores de la vibración, por ejemplo, consta cada punto, cada paso como
con 3 elementos, positivo, negativo, neutro, ¿verdad? Ah, pero eso no es parte de la máquina punto. Esos son los tres elementos del ley de tres. En la máquina punto consta de 4 ciclos, ¿sí? Divididos en 2 hemiciclos, ¿sí? Si vemos la máquina punto Ujú. son 4, ¿sí? Y 2 hemiciclos son en Claro, te total habla 8. de 4 ciclos de 6 horas cada uno Así es, sí. y de los hemiciclos. De 3 horas. Pero, Ah, ahí de 3 cada. En cada elemento sí. En cada elemento ajá, tenemos, cada elemento de claro, la... claro. Cada elemento de esos 8 semiciclos, hemiciclos. Exacto, a eso me Sí, refiero. exacto, sí, ahí sí estamos, sí. Para utilizar la máquina a punto, porque si no, no tendría sentido de que nos hablen de una máquina que Claro, no claro, podemos claro. aplicar En en cada ningún lado. hemiciclo tienes esos 3 momentos, ¿no? Ajá, Así es, ¿sí? Y son 24 en total, ¿no? Que serían, exacto. por ejemplo, las 24 horas del día, ¿sí? Justamente. Si no, no habría sentido de que hayan hablado de una máquina Ajá. Sí, que sí, no es sí, aplicable, ¿no? sí. Pensé que te referías a los 4 ciclos, ¿no? Decías 3, ¿no? Claro, No, sí. no, de los 3 momentos Bueno, dentro de cada. ajá, sí. Sí, Oscar. Sí, un comentario. Encontré algo diferente en el texto al libro que tengo aquí. Y quería A ver, comentárselos ¿dónde para está? Para ir en comparando el con el autor. párrafo donde empieza con diversas conexiones, O enganches. ¿Está? ¿sí? A ver, déjame ver Diversas cómo. conexiones o enganches, exacto. Aquí dice, entre triadas, pero puede ocurrir que haya momentos de Sí, desvíos dando lugar a estructuras inmenso. no triádicas. Aquí Ah, mira, dice mira. no triádicas y acá dice triádicas. A ver, ¿Sí lo ves? déjame. ¿Sí lo ves? Nos triádicas. Sí, sí, sí. En el original está así, nos triádicas, ¿sí? No triádicas. Aquí dice en el Sí, texto, a ver, dice, ¿dónde está? ¿dónde está? Ya se me perdió. Sí, sí, pero Empieza con diversas conexiones, enganches o entre enganches comillado. entre triadas. A Aquí ver, está, abajo, sí. voy a leer la original, ¿no? Sí, Diversas conexiones o enganches entre, entre triadas, triadas, pero pero puede puede ocurrir, ocurrir que haya momentos de desvíos dando lugar a estructuras no triádicas. Sí, aquí dice no triádicas y aquí dice sí, 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 triádicas. exactamente, sí tienes Le razón. faltó el no. El no. ¿Y eso cómo lo interpretamos? Por eso me llamó la atención. ¿Cómo interpretamos esto, Marcelo? Es que tiene que ver justamente con eso de que no se completa Ah, no se sí, completa. Ah, ok. sí, no es triádico, no se completa la diferenciación, complementación y síntesis, ¿no? O no se llega al neutro, ¿no? Existe el positivo, el negativo, eso de que o sea, se queda en la diferenciación o en la complementación, pero no se logra la síntesis. ¿Sí? Ya. ¿Sí, Carmen? Bueno, el no realmente no iría ahí porque es justamente lo que tú dices, es como quedarse a medio camino. Entonces, en ese momento la estructura ya no sería No triádica. sería triádica, claro, exactamente. Sí, aquí está el texto original, ¿no? Bueno, bien, bien que me haces para Pero yo creo corregir. que la acotación de momentos de desvío nos puede dar lugar a esa parte donde no completamos el proceso y no llegamos a una Claro, respuesta claro. triádica, sino estamos en una no triádica porque no estamos completando el ciclo Ujú, conforme el proceso lo exija, ¿no? así es, justamente. Y ahí pasarías a repetir y repetir el proceso Claro, claro, indefinidamente. Claro, claro, porque no estás dándole la sincronicidad que el proceso exige, el movimiento, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero si yo me desvío, pues no llego a esa solución triádica o respuesta triádica, como queramos llamarlo, ¿no? Bueno, yo así lo entiendo. así es, así es, así es.
Pero Bueno, mira qué amigos. lindo uno se va dando cuenta porque uno se regresa y se regresa y se regresa. Hasta hacer las cosas bien, como dicen por ahí, ¿no? Aprenda, mija, Claro, decimos no aquí. se trata de una moral lejana, no se No, trata de una imposición de una moral que hay que hacer bien las cosas porque hay que hacerlas, no, no, no. sino porque en realidad no es, no nos sirve, El ¿sí? ciclo evolutivo lleva una dirección y si nosotros nos peleamos con esa dirección, pues quedamos fuera de esa espiral en ascenso, ¿no? De ese Así es, movimiento evolutivo. así es, Interesante, Dios de mi vida. justamente. Bueno, amigos, amigas, Norita, ha estado muy, muy calladita. Aquí estoy escuchando, hay mucho que no entiendo, entonces tengo que pensarlo, darle vueltas. Hay muchas palabras que no, hay cosas que no me quedan muy claras, pero yo espero que al final se me empiecen a armar, ¿no? Bueno. Así que por eso estoy como ratón acá escuchando nomás. No, pero siempre, bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias por la reunión. Muchas gracias igual. Sí, Gracias, Norita. Cariños, amigos. Cariños, cariños a todos. sí, un Un Gracias. abrazo. abrazo, Norita. Gracias. Gracias por el espacio y el ámbito. Nora, para después poderlo Marcelo. y poderlo escuchar más profundo, porque si espero la grabación me duermo. Entonces lo grabo. Ah, Termina bueno, está bien, Marcelo está bien. otra vez, cosa que me quede grabada toda la clase, la información por escrito y por visual. Muy bien, muy bien. Sí, Juanito, ¿querías decir algo? No, no, agradecer simplemente. Ah, bueno, gracias Gracias. también. Muchas gracias. Ahí Gracias, seguiré Marcelo. atrapada Gracias una a semana todos. más en el Gracias a libro de todos, a Plato. todas. Un abrazo Gracias. muy grande. Hasta la próxima Cuídense. semana. Una buena semana. Sale, Nos hasta vemos mañana. mañana, Gracias así es que. igualmente.